Buenas noches. La Argentina viene viviendo desde hace algunas semanas una sucesión de episodios, algunos novedosos, muchos repetidos, ninguno que represente un progreso, una mejora, ni un mensaje de armonía ni de tranquilidad. Escuchemos. Me parece que no se puede andar cediendo a pretensiones de grupos violentos que en definitiva lo que intentan, y desconociendo nuestras leyes, desconociendo nuestra Constitución, desconociendo nuestros símbolos patrios, pretenden un territorio por fuera de nuestro territorio nacional. Porque aquel que intenta llevar adelante sus ideas impartiendo, infundiendo temor, incurre en un acto de terrorismo, ¿no? Nosotros no vamos a poner un estado de sitio, nosotros no vamos a militarizar la zona. Sí vamos a hacer sostener las cosas como son. Lo de la Araucanía es un tema severo porque tienen mucha gente armada. Este es un contrapunto objetivo en tiempos distintos entre Sergio Berni, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, y Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación. ¿Por qué digo en tiempos distintos? Porque Berni esta semana cuestionó la política de seguridad del gobierno, la inacción del gobierno frente a la repetición de incidentes en la Patagonia. Concretamente, esta semana fue atacada una posta de gendarmería por grupos que se autoproclaman mapuches y que además se apropiaron de cientos de hectáreas que no poseían hasta ahora. Y lo de Aníbal Fernández refleja, porque esa declaración de Aníbal Fernández es de hace 2 meses. Hace 2 meses que el ministro de Seguridad de la Nación no habla de un conflicto gravísimo como el que ocurre en el sur. Y esto es lo que revela esa falta de gestión del gobierno, esa desatención del gobierno o esa mala praxis. Y no es la única, porque hay más cosas. La toma no fue nuestra primera opción, que nosotros nunca elegimos perder clase como primera opción, porque si hay algo que valoramos y defendemos es la educación pública y la necesidad justamente de que exista esta educación. Y para mí lo más importante de esto es eso. Nosotros venimos haciendo un montón de cosas antes de tomar los colegios, les pedimos reuniones, no nos las dieron, hicimos sentadas, les pasó por al lado. Esa para mí es la consigna que engloba todo, que es la financiación constante a la educación. Y para mí es muy importante que es Estudiantes en Lucha, porque Larreta y Acuña no escuchan. No hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y los padres que alientan, que apoyan a los chicos en estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo. Cualquier demanda, por supuesto, es legítima. La pregunta es si cualquier método de protesta puede ser legítimo. Esto es lo que te ha planteado. En un conflicto, la de la toma de colegios en la ciudad, que se puede observar desde 2 planos. Uno, el político, porque es indudable que detrás de la toma de escuelas se mete la pata política del gobierno, que quedó muy en claro con el comportamiento del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, y del propio Axel Kicillof. Y está tanto la política que a Horacio Rodríguez Larreta esta discusión sobre la educación y las escuelas tampoco le calza mal, porque, bueno, recordemos, fue quizá una de las banderas que levantó con éxito después de la pandemia, cuando se discutió escuelas abiertas o escuelas cerradas. El problema es que el gobierno, en este caso, está detrás de la incentivación de las tomas, pero en nuestros casos no está. Y cuando está, no siempre le va bien. Escuchemos. Entendemos que no podemos
ser de ninguna manera rehenes de situaciones de inflexibilidad, de situaciones casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices. Si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas, a las fabricantes, como importadores habilitados de emergencia, y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten para abastecer a las automotrices. Espero que vengan los empresarios vengan con una propuesta seria, concreta. Si no, el paro de los neumáticos va a ser un poroto con la medida que va a tomar el camionero. Este conflicto que se saldó esta madrugada llevó 5 meses al gobierno resolverlo. Un conflicto que involucró, lo decía Massa recién, a una cadena productiva que involucró más o menos a 180.000 trabajadores. Y cuando uno mira lo de la toma de los colegios y mira este conflicto, encuentra en algún punto un común denominador, y es el riesgo del desequilibrio entre el ejercicio de la autoridad y la demanda legítima dentro de un sistema democrático. Se dio en ambos casos. Y no es el único, porque esta misma semana vivimos otras cosas. Ejemplo, y ya no de la política, lo ocurrido con los hinchas de Talleres de Córdoba cuando viajaban a Chaco para un partido por la Copa Argentina. Se encontraron con un piquete, lo disolvieron a los balazos y no había en el medio ninguna autoridad, ni custodiando a los hinchas, ni tratando de impedir que una ruta fuera cortada. Y esa misma incompetencia o ausencia del Estado lo estamos viendo con la recurrencia de los acampes, esta semana también, en la 9 de julio, donde se siguen reclamando planes que el gobierno no puede dar, donde hay gestiones y mecanismos que parecen agotados y donde seguramente algún ministro dejará de hacerlo más temprano o más tarde. Y al margen de los acampes está también el despliegue del narcotráfico, con epicentro en Rosario. Esta semana, de madrugada, una persona pasó caminando y disparó contra la guardia del principal edificio de los tribunales federales de Rosario. No es una enumeración de incidentes, no es un recuento de mala gestión del gobierno, no es un recuento sobre la ausencia del Estado. Es una advertencia sobre la posibilidad de construir un Estado fallido. Así arranca La Rosca. Y estamos ya. Doctora Rocha Salgado, muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Saludo a los colegas y empezamos a hablar. Sí, sí. Gracias. Dani, ¿cómo te va? Eduardo, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno. Con noticias... Todas buenas. Bueno, hay algunas cosas relacionadas. 8.123 millones. 8.123 millones de dólares dejó el dólar soja, la verdad, un número importante de un adelantamiento de dólares que llegaron ahora, que en el futuro no estarán, pero que para el gobierno implicó un aire fresco en las reservas del Banco Central, sin duda. Natalia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. Bueno, gran expectativas para este domingo donde se vota al próximo presidente de Brasil, muy peleada, muy polarizada la sociedad brasileña, pero hoy vamos a hablar de su impacto en la Argentina. ¿Está peleada? Decime cortito, ¿sí o no?
Bueno, la cosa es si Lula da Silva, el líder del PT y 2 veces presidente de ese país, gana en primera vuelta o se ve arrastrado por Jair Bolsonaro, que busca su reelección a una segunda vuelta el 30 de octubre. Federico. Hola Eduardo, buenas noches. ¿Cómo va? Bien. Bueno, a un mes del atentado a la vicepresidenta vuelven las internas a la agenda pública del Frente de Todos. Hay diferencias en la CGT, hay diferencias por el acto del 17 de octubre, hay diferencias por el rumbo económico, hay diferencias por las PASO. Lo contamos en un ratito. Muy bien. Doctora, comentaba recién una serie de episodios que han venido ocurriendo esta semana anterior. Yo planteaba el riesgo del Estado fallido. Digo, ¿cuánto la justicia aporta o deja de aportar en este estado de situación que tiene la Argentina? Vinculado. Ejemplo, el tema de la Patagonia. Ejemplo, la propia investigación sobre el atentado fallido contra la vicepresidenta. Podría dar muchos ejemplos más. ¿Cuál es o cómo visualiza usted desde la justicia este rol que le cabe al Poder Judicial? Bueno, ya decía el sociólogo alemán Max Weber que el Estado es el monopolio de la violencia. Como usted decía, esa es la definición por excelencia. También hemos estudiado en la Facultad de Derecho en su momento que un poco las sociedades y los estados se forman por lo que Rousseau llamaba el contrato social, ¿no? Los ciudadanos... ¿Hay contrato social ahora? Y sí, la Constitución y todo el cuerpo normativo, y tenemos las instituciones del Estado, los 3 poderes del Estado, que tenemos el deber de cumplir con las funciones que delinea la Constitución Nacional y las leyes nacionales. Usted se refería a distintos episodios que implican una ausencia del Estado y que el ciudadano esté tomando de hecho la función que le compete al Estado. Claro. Estamos, por ejemplo, con episodios bastante preocupantes en las escuelas, donde se demuestra un poco la ausencia del Estado, con ministros de educación con distintas posturas, y se está como politizando este conflicto, porque en realidad los reclamos que puedan realizarse legítimamente respecto de aquellas escuelas públicas que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no escapa a la realidad que viven tantas escuelas públicas en el interior del país. Y no vemos que otras escuelas, como ocurre con el caso de Carlos Pellegrini, Nacional Buenos Aires, se solidaricen con esa situación. De hecho, que está ocurriendo en tantas escuelas del interior, sí, además, que tienen serias falencias y mucho más graves, ¿no? Además está el tema, y recién pasábamos, que yo me lo pasé de largo, un comunicado a las autoridades del Carlos Pellegrini, donde marcaban, bueno, nos han notificado que van a tomar el colegio. El centro de estudiantes nos notifica que van a tomar el colegio. Un vicerrector del Mariano Acosta que hace un acto con un contenido político muy notable en favor de la toma. Digo, allí hay como una confusión de papeles o de roles, ¿no? Y yo desconozco si padres de otros menores que están siendo privados de su derecho a la educación con motivo de esta toma de las escuelas y este impedimento de ingresar a hacer legítimo ejercicio de su derecho a la educación han interpuesto amparos frente a lo que es la privación de un derecho. Pero bueno, este monopolio de la fuerza del Estado frente a un Estado ausente y que está siendo tomado de hecho por los ciudadanos en distintos escenarios. Por ejemplo, tenemos los trabajadores de fábricas de neumáticos que han tomado de hecho las fábricas, los centros de producción y paralizando una cantidad de tareas y de necesidades que tiene nuestro país. Tenemos también, como usted bien señalaba, hace 2 días los atentados que hubieron frente a una balacera en el Centro de Justicia Penal de Rosario, que era el ámbito donde se iba a juzgar al titular de la banda de Los Monos por una cantidad de 14 episodios
de amenazas, intimidaciones y hechos de esta naturaleza en no solo dependencias del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, sino también en viviendas de varios jueces y fiscales de la ciudad de Rosario. Sí. Y esto se está replicando, lamentablemente, es como que hay un efecto en cadena, donde frente a la ausencia del Estado, los ciudadanos reclaman por el ejercicio legítimo de sus derechos, tomando para sí medidas de fuerza, porque evidentemente entonces es la justicia la que no está dando respuesta o no confían en que el acceso a la justicia les va a garantizar el ejercicio y goce de esos derechos. Doctora, en este contexto, y tal vez resulte un poco extemporáneo, pero el gobierno, el oficialismo está avanzando con una propuesta de aumentar de 5 a 15 el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué piensa usted? Primero pienso que hace un año que la Corte está integrada por 4 miembros, todos de ellos hombres, desde que la doctora Carmen Argibay falleció el 10 de mayo del año 2014, luego renunció la doctora Hayton de Nolasco el 1 de noviembre del año pasado y no se ha cubierto esta quinta vacante. No obstante que hubo un decreto muy importante del gobierno de Néstor Kirchner en el cual dispuso una autolimitación a las atribuciones del Poder Ejecutivo para la selección y designación de nuevos integrantes, y ahí lo que destaca es la importancia de respetar la igualdad de género y, por otro lado, la representación de las regiones. Hoy tenemos una Corte integrada por 4 miembros de sexo masculino, con lo cual no se está respetando la igualdad de género. No obstante, la vigencia de la ley Micaela, le comento para la audiencia y los que desconocen los postulados de esta ley es una ley que obliga a capacitar a todos los funcionarios y magistrados del Estado, de los 3 poderes, sobre la cuestión de género. Y esto es imperativo. Todos recibimos capacitación sobre cómo hacer realidad esto. Ahora tenemos el máximo tribunal de justicia del país que no cumple con este requisito de la paridad de género. Entonces, lo primero creo es que debiera cubrirse esa vacante con una integrante femenina y además debiera cumplirse también con el mandato de este decreto tan importante que está vigente desde el año 2003 y que manda a que la Corte tenga una representación regional. Hoy en día tenemos a 3 representantes de la región centro, dado que los doctores Lorenzetti y Rosati son de la provincia de Santa Fe, el doctor Maqueda es de la provincia de Córdoba y un integrante de lo que es la región Buenos Aires. Consultando un poco los proyectos de ley que proponen la ampliación del número de la Corte y el debate parlamentario, lo que se advierte es que aquellos que promueven esta ampliación destacan la cuestión de la federación, ¿no? Sí. Cierto es que nosotros tenemos un centro porteñismo muy agudo en todos los escenarios, digamos. Tengo colegas que dicen, bueno, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Nosotros vemos constantemente la distinta realidad que tienen los colegas, los jueces federales y fiscalías del interior del país a lo que ocurre en Comodoro Pi o en juzgados como el que yo tengo a cargo en San Isidro, que están más próximos, cuanto más cerca estamos de la capital federal o la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos, tenemos más posibilidades de llevar adelante con más herramientas y recursos nuestro trabajo. Pero, perdón que le interrumpa. Sí. Usted habla de federalización, está bien, es uno de los argumentos de sectores del oficialismo. Lo que no parece muy razonable es pensar en una federalización con 25 jueces y de repente pasar de 25 a 15. Sí, la verdad es que este cambio numérico que suena un tanto arbitrario y bueno, es llamativo,
Cierto es que en la experiencia internacional, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, las cortes están integradas por una importante cantidad de miembros. Por ejemplo, en Francia tienen 120 consejeros divididos en 6 salas. En Estados Unidos 9 miembros. La Constitución no fija una cantidad de miembros. Esto se ha fijado por ley. Y en un principio eran 5 miembros, luego se amplió en la época de los 90, recordemos la mayoría automática de la Corte menemista, y luego se redujo a 7 miembros para quedar en 5. Sería importante, primero, creo que no es una cuestión prioritaria en la actual coyuntura, ¿no? Creo que primero lo que hay que hacer es cubrir esa vacante y dar cumplimiento a las leyes vigentes, respetar la cuestión de género. Hay muchas juezas de los tribunales, de las cortes provinciales, que podrían representar alguna de esas regiones. Nuestro país está dividido de acuerdo a los tratados fundacionales de las regiones y lo que dispone el Ministerio del Interior en 5 regiones. Por ejemplo, la región patagónica, la región de Cuyo, la región Norte Grande, no tienen ningún representante en la Corte. Entonces, tal vez este número de 15 miembros es sumamente arbitrario, debiera hacerse un debate serio para, bueno, de algún modo dar respuesta a esta necesidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque la Corte tiene una competencia por apelación extraordinaria, es tribunal de revisión de los casos en trámites cuando hay una cuestión federal, cuando hay una violación a las normas constitucionales, pero también tiene una competencia originaria cuando compete a la situación de embajadores, ministros extranjeros, pero también cuando una provincia es parte. Por eso es tan importante que en la Corte estén representadas las distintas regiones, porque tienen distintas realidades. Doctora, entonces, a ver, lo que se entiende es que hace falta, de sus palabras, que hace falta una reforma de la Corte, más miembros, alguna mujer, porque no hay mujeres, pero no está de acuerdo con el proyecto oficial, que inclusive el mamarracho del proyecto oficial es que debatieron 25 y alguien tachó a mano el proyecto y aparecieron 15. Ahora, ¿qué reforma de la justicia hay que hacer en la Argentina? Primero, yo creo que la reforma de la Corte no pienso que sea la cuestión prioritaria. O sea, con respecto a lo que dijo usted, yo no estoy diciendo que es necesario reformar la actual integración de la Corte. Creo que hay otras necesidades, que es cubrir la vacante, cumplir con la cuestión de género. Si se plantea una ampliación de la Corte, debiera tenerse presente la necesidad de miembros que se necesitarían para que todas las regiones de nuestro país se encuentren representadas. Pero entiendo que la justicia demanda otras reformas y tiene otras prioridades. La designación de un procurador general de la Nación y no, como es el caso de un magistrado, el doctor Casal, que tiene amplia trayectoria académica, profesional y experiencia, y nadie duda de su idoneidad, pero lo cierto es que no se le ha dado el respaldo institucional que necesita el Ministerio Público Fiscal, que es ni más ni menos quienes representan los intereses generales de la sociedad en la persecución del delito, fijan las cuestiones de política criminal, y él está en calidad de subrogante, en calidad de interino, con una inestabilidad que no contribuye a fortalecer al Ministerio Público Fiscal. De otra parte, perdón, si me deja hacer una observación que me parece altamente preocupante, porque yo trabajé un tiempo en el Senado de la Nación y a veces se sancionan leyes con una técnica legislativa muy preocupante, y con respecto a la Corte, a mí me parece que hay dos cuestiones importantes: la cuestión de género y la cuestión federal, como usted bien decía. En el texto de este proyecto que se aprobó, no se habla nada en punto a que se integre con representantes de las regiones. Y sí hay un párrafo cuya técnica legislativa es muy poco clara, y de ser así aprobada en diputados,
podría acarrear serias consecuencias y todo lo contrario a lo que se quiere lograr con asegurar la diversidad de género. Porque dice este párrafo, a efectos de asegurar la diversidad de género, es decir, que haya hombres, mujeres y, bueno, la cantidad de géneros, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá integrarse por hasta 8 jueces o juezas del mismo género. Podrá integrarse por hasta 8 jueces o juezas del mismo género. O sea que la Corte puede estar integrada por 8 jueces hombres o puede estar integrada por 8 juezas mujeres. Esto es preocupante porque en realidad esto no garantiza la diversidad de género que se pretende. Y otra cuestión, esta técnica legislativa entiendo que debiera ser revisada en diputados porque a veces, lamentablemente, los legisladores bueno, tienen asesores, se supone que especialistas en las diversas materias en que ellos deben intervenir, pero están más focalizados en la cuestión del debate político y el interés político de aprobar o no aprobar tal o cual ley en función de sus intereses coyunturales y después se sancionan leyes con estas deficiencias legislativas que pueden acarrear serias consecuencias, como es admitir que pueda funcionar una corte integrada por 8 jueces masculinos u 8 jueces femeninas. Doctora, recién usted mencionó Comodoro Pi y hace poco en un reportaje, hace muy poquito, usted deslizó una crítica a la Asociación de Jueces, que usted no integra, tengo entendido, a JUFE, porque dijo que no compartía la mística del estilo de trabajo con varios de los que lideran la Asociación de Jueces, muchos integrantes de Comodoro Pi. ¿A qué se refería con el estilo de trabajo y la mística de algunos de ellos? Bueno, yo en otra entrevista dije que últimamente estamos viendo en la justicia federal que hay toda una práctica de forum shopping y toda una industria de recusaciones y apartamentos. ¿Eso es nuevo? No es nuevo. La doctrina del forum shopping se remonta al caso Madjubian, que era un juez nacional en lo criminal de instrucción. Sí, pero esto está cada vez más, ahora digamos que está muy agudizado y es como que es un trámite que con total impunidad se está implementando. ¿A qué perjudica usted que esté tan agudizado? A elegir el juez que es mi voluntad que intervenga en determinado hecho. Yo no puedo desconocer y no tener presente lo que veo en los expedientes que llegan al juzgado a mi cargo, cuando esos expedientes llegan de otras jurisdicciones, donde se le ha dado trámite y curso a una investigación en la cual eran claramente incompetentes por razón del territorio y que colegas sigan adelante con esa investigación esperando a que otro colega del asiento judicial territorial al que le corresponde intervenir esté de turno para evitar la intervención de tal o cual juez. ¿Me comprende? Eso es el forum shopping y esto violenta la garantía de juez natural, que es que no hay comisiones especiales, sino usted dice que esta modalidad se agudizó en los últimos años. Sí, claramente. ¿Y por qué se agudizó? ¿Cuál es la explicación que usted encuentra que se haya agudizado? Y eso tendría que preguntárselo a mis colegas, pero también lo que está pasando es que los superiores no toman medidas en los expedientes, se convalidan estos artilugios procesales, estas cuestiones poco claras de asignación de las competencias o de las cuestiones de sorteo para que un juez intervenga en tal o cual caso. Doctora, perdón, yo quería aclarar con respecto a la pregunta que usted me hizo. No comparto el calificativo que usted emplea porque yo nunca lo usaría, no tengo respeto por los legisladores. Sí, pero como, bueno, esa terminología está muy bien. no la comparto y entiendo mamarracho, porque eso se ha dicho respecto del dictamen emitido por el fiscal Nisman y me parece que todos los periodistas también son formadores de opinión y estos discursos violentos o descalificativos al trabajo de otras personas me parece que no es
¿Le puedo hacer la última? conveniente, porque Aclarado. fomentamos estos Muy bien. discursos del odio y descalificaciones que después... ¿Le puedo hacer la última pregunta? Sí. Recién estuvimos todos hablando de, bueno, la situación judicial, la necesidad de reforma, sí o no, corte, sí o no. Hoy el presidente de la Corte, Horacio Rosati, en Catamarca dijo, ninguna reforma puede prosperar sin el consenso con el Poder Judicial. A ver, yo no comparto esas expresiones porque el Poder Legislativo tiene sus facultades legislativas y creo que hace a la división clásica de poderes que tenemos que respetar. El Poder Judicial, no sé a qué se refería el presidente de la Corte. Habló en general de reformas y recordó las reformas que fracasaron en el pasado. Sí, a ver, lo que pueden, todas las leyes son materia de revisionismo por parte del Poder Judicial. Tal vez se refería a esto, a que si esta ley se sanciona y, bueno, alguien judicializa la cuestión, llegada a la instancia de intervención del Poder Judicial, puede ser declarada inconstitucional. Doctora, gracias por haber venido. No, por favor, Muy muchas amable. gracias por el espacio. Nosotros, Dani, vos sos el hombre de la maldición. No, de la maldición no. Tenemos un número maldito de la semana, que es un número que aparte, bueno, se constituyó, tuvo consecuencia, ¿no? Este número maldito es el 36,5%, que es el porcentaje que marca la línea de la pobreza, ¿no? La cantidad de gente que determina que en la Argentina hay 17 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza, a partir de lo que marca la línea de la pobreza, que una familia tipo está por debajo de lo que implica la canasta básica, que anda por los 120.000 pesos, ¿no? La inflación determinó un salto muy importante de los precios de la canasta básica, de los alimentos, y por lo tanto, bueno, tiene esto, ¿no? También un nivel muy, muy alto de la pobreza, que devino, ¿no? en el dato de que el 8,8% de la población está en condiciones de indigencia. Con respecto, ese número aumentó respecto del año pasado, y esto desembocó en que la vicepresidenta Cristina Kirchner volviese a la política de los tweets para cuestionar al ministro de Economía, en este caso a Sergio Massa, en lo que hace la primera crítica. Primero la primera crítica pública. Desde que asumió el ministro de Economía, sobre el ministro de Economía no había dicho nunca nada. No, y en este caso fueron 3 tweets, ¿no? Que, bueno, primero tienen la cosa de decir que se ocupó, Economía se ocupó de todo, pero dice que como consecuencia de la inflación, las empresas de la alimentación han aumentado sus márgenes de ganancia, y que por lo tanto le pidió la vicepresidenta al ministro de Economía públicamente que encare una política para tratar especialmente el tema de la indigencia y el tema de la canasta alimentaria del me hizo acordar, no sé a ustedes, a mí me hizo acordar a lo que alguna vez se le pidió a Roberto Feletti, ¿no? Sí, claro. No le fue muy bien a Feletti. Y la estrategia también fue para Guzmán. Tampoco Feletti hizo un gran esfuerzo porque las cosas salieran bien. No sé cuánto esfuerzo hizo Feletti, pero lo cierto es que no es al primero que se le pide esto. No. Y diría más, no sé, a lo mejor ustedes tienen otra. Me parece que otra mirada cae sobre Tombolini. Sí, claro. Sí, se cae sobre Tombolini. Pero aparte, esto se dio en un contexto en el cual, horas antes de que la vicepresidenta sacase estos tweets, hiciese este señalamiento al ministro de Economía, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, había dicho en el Congreso que en realidad hay en los últimos años un aumento de los márgenes de ganancia que plantean las empresas, debido a que dijo Rubinstein, no son los culpables de las empresas, a diferencia, me parece, de lo que piensa la vicepresidenta, sino que los culpables es el Estado, el responsable es el Estado, por lo que implica esto de la brecha cambiaria. Y dijo que la intención del gobierno es empezar a transitar hacia una unificación cambiaria, pero que esto puede llevar 3 años, por ejemplo. Entonces, ahí hubo como 2 posiciones muy claras, distintas, entre lo que es la vicepresidenta señalando que las empresas ganan mucho
y el viceministro de Economía diciendo las empresas aumentaron su margen de ganancia por la incertidumbre que se genera en una política oficial que es la política cambiaria, precisamente la política del dólar. Fede, ¿y vos crees que, por ejemplo, al kirchnerismo, esa descripción que hizo Rubinstein en uno de los tweets, diciendo que los 2 grandes años habían sido del 2003 al 2005, ¿le cayó bien? No. ¿A la vicepresidenta? Yo digo al kirchnerismo, no digo a la vicepresidenta específicamente. Pero ¿era de Néstor o no? Sí, 2 años sobre 12. Bueno. Porque, digo, no se habló de los 2 mandatos de Cristina se habló del post-Labaña. Claro. Y ninguno de los 2 mandatos es la vicepresidenta. Exactamente. Recordemos que lo había vetado a Rubinstein. Largamente. ¿Cuánto demoró? 3 semanas. Casi un mes. Más o menos 2 semanas. Pero aparte porque Rubinstein puso énfasis en 2 temas que son los 2 superávit. Superávit fiscal y el superávit externo, que es lo que tenía Néstor Kirchner y que la Argentina perdió y no recuperó nunca más. Ahora, esto, Edu, esta crítica de la vicepresidenta, la primera Massa, a Sergio Massa, coincide o es parte de, me parece, el internismo permanente que vuelve a apoderarse de la agenda pública del Frente de Todos. Mañana se cumple un mes del atentado, del ataque a la vicepresidenta. Mañana va a reaparecer Máximo Kirchner en Morón, en un acto donde, con mucha seguridad, según trascendió, va a haber mucha seguridad, no va a poder haber mochilas, va a haber pulseras, va a haber cacheo. Como el ingreso a la cancha de fútbol. Cosa que no hay. Va a haber va a haber invitaciones reducidas, la cantidad de gente que va a haber. Digo, y también coincide con estas diferencias que empiezan a aparecer en el Frente de Todos, que estaban, digamos, escondidas bajo la alfombra por el ataque a la vicepresidenta, por el desembarco de Massa, que había dejado como un veranito de estabilidad en el Frente de Todos. Bueno, eso empieza a disiparse. Hay un dato más, Sí, y hay un dato que me parece que deviene del acuerdo con el sindicato de neumáticos. Hay que seguir muy de cerca a Pablo Moyano. Sí, claro. Pablo Moyano es dinamita pura. Que estuvo a esto de irse, Estuvo a esto de irse de la CGT. Pablo Moyano está absolutamente en desacuerdo con el rumbo de Sergio Massa. Absolutamente. Pero aparte, Eduardo, Fede, Nat, me parece que lo que hay es que si ves cómo terminó el conflicto del neumático, terminó con un aumento salarial del orden del 100% en el año, para el año. Y hay una cláusula a partir del año que viene de ajuste automático. De ajuste automático. Y aparte, los bancarios, por ejemplo, recordemos que en mayo la vicepresidenta había felicitado a Palazzo por el 60% de aumento. ¿Cuánto se Ahora 94%, con un bono de 158.000 pesos para el día del bancario y aparte cerrando la paritaria hasta diciembre y a partir de ahí con la posibilidad de reabrirla, con lo cual la carrera entre los gremios que pueden y la inflación va palmo a palmo con una inflación del 100%. Cortita, septiembre, ¿hay idea si fue mejor que agosto en inflación o más? Los datos de las últimas horas, te diría, es que tal vez septiembre puede dar una noticia desagradable en materia de inflación, superando el 7%. Bueno, sí, está bien. Pero aparte al punto tal que el gobierno tenía pensado aplicar el aumento de la luz a partir del fin de septiembre y se corrió para octubre en el caso de la luz, y hay un aumento del 1 al 4% en la nafta por la vigencia de un impuesto al combustible que también debería comenzar a regir esta noche y que parece que se pasó para el domingo como forma de que entre... Hay que ganar nafta. Bueno, en las estaciones de servicio a la cola. Un toquecito del acto del 17 y nos vamos a Brasil. Dale, bueno, a ver. En principio, el acto del 17 de octubre iba a ser en Tucumán. Eso fue lo que hablaron el presidente y Juan Mansur el lunes por la noche en la cena de Olivos, en la que no estuvo Pablo Moyano, que es lo que casi motiva que deje la CGT. Pero después lo llamó, Alberto. Lo llamó, se tomaron un café. La verdad que en los papeles no se fue Pablo Moyano a la CGT, pero está virtualmente ido. Al menos de la conducción está todo roto. Iba a ser en Tucumán, así lo hablaron con los sindicalistas, el presidente y Juan Mansur, el jefe de gabinete. Finalmente, aparentemente, el acto va a ser en el Gran Buenos Aires. Se habla de que puede ser en Quilmes.
Todavía no se sabe si va a estar Cristina Kirchner, quién va a ser el orador, pero habría ganado a esta hora la postura del kirchnerismo de traer el acto de Tucumán acá en Buenos Aires. Se habla del estadio de Quilmes, quizá no sea un solo acto, ¿no? No, porque también la CGT, Edu, va a hacer su propio acto, donde no va a estar ni la vicepresidenta ni el presidente. Hay que ver, quizá hay algún otro acto. Bueno, y... Cuánta proyección. No, y vamos con el amigo de Alberto. Proyección. También, bueno, a ver, elecciones, Brasil... Gran elección, ¿eh? Una elección muy importante. Paupérrimo último debate, ¿eh? Paupérrimo. Paupérrimo. Bueno. Para los dos. Para los dos, sí. Con el surgimiento, además, de figuras como esta señora Simón, de derecha, bien de derecha, que se han destacado otros candidatos a raíz de que los dos más importantes, los dos más fuertes, Jair Bolsonaro y Lula da Silva, estaban tan mal que generaron una aparición de los otros. ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, hay muchos temas para hablar sobre la polarización de Brasil, que vive en estos momentos horas dramáticas, pero con dos características. Washington está mirando con mayor simpatía, sin dudas, a un triunfo de Lula da Silva. Firmo. Yo creo que gran parte del establishment brasileño también. Y el empresariado, como muy elocuente fue la gente del Grupo Camargo en lo que fue la cena con los empresarios de Fera Brasil, que es un grupo también de empresarios muy fuertes, también es mirado con simpatía por el establishment privado, Lula, ¿no? Cuando uno podría pensar que Lula genera el fantasma de la vuelta de la izquierda, cuando en realidad Lula gobernó con el establishment. Perdón. Sí. Mi impresión, si gana Lula, es que vamos a ver la versión más centro-derechista de Lula de todos los mandatos de él. Tu impresión te la firmo también. ¿Por qué? Porque Lula, ya desde el vamos, cuando elige a Gerardo Alckmin como candidato a vicepresidente, elige esa opción que vos estás diciendo. Y esto precisamente es lo que nos trae a la Argentina, te hago una pequeña línea, con dos cosas. En lo político, si gana Lula o si gana Bolsonaro, sí hay un gran impacto. ¿Por qué? Porque pensá, Bolsonaro y Alberto Fernández, pésima relación, nunca tuvieron una bilateral. No sería muy importante a esta altura, ¿no? No, dicho con, pero si dicho gana con Lula, humor, y el respeto. Es una victoria para quien lo apoyó estando en la cárcel, quien pidió Lula libre, muchas cosas. Atención, Lula nunca se pronunció por Cristina Kirchner y las desventuras judiciales de Cristina. Hay diferencias y Lula, como las críticas que hizo a la Argentina esta semana, Alberto Fernández, que dijo que su gobierno y la economía estaba estancada con alta inflación, 70% de inflación, pobreza y demás, marca un rumbo que no come vidrio, priorizó su candidatura. Pero lo último, en materia económica... Y Dani remata. No, sí. Y en materia económica no se ven grandes cambios si gana uno u otro, porque Brasil tiene como política de Estado la apertura comercial, el libre mercado, y está en un rumbo de internacionalización absoluta que gane uno u otro. No creo que eso influya de alguna manera en las relaciones con la Argentina. Confirmando lo que vos decís, siempre Lula tuvo como en el Banco Central presidentes súper ortodoxos. Totalmente. Que es lo que marca la política y bueno, y lo que marca la política del real, ¿no? Y ministros de Hacienda también. También. Que estamos de vuelta para jugar, ¿no? El momento lúdico de la rosca. Avancemos. ¿Empieza Natalia? Dale. Vamos a verlo. Ay. Copa. 4 de copa. Aníbal Fernández. El señor Aníbal Fernández, que no sabemos cómo va a actuar todavía en lo que es el conflicto en el sur de la Argentina, Patagonia en llamas, sobre todo ahora con este ataque que hubo a un puesto de gendarmería. El ministro de Seguridad sigue sin dar una respuesta. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, hoy me dijo que él se muestra comprometido, pero a nivel nacional no encontramos todavía una respuesta del ministro. Esperamos a ver qué va a hacer con el envío o no del comando conjunto que le está pidiendo Río Negro,
pero la violencia está complicando al gobierno nacional en una zona donde el Estado se ve muy comprometido. Natalia, hace demasiado tiempo como para que no vienen hacer nada. prometiendo. Exactamente. Exacto. Le damos 4. Vaya. Y sí. Va para allá, va para el ministerio. Vamos con la siguiente, director. Bueno, entonces, bueno, vamos. A ver, vamos a ver. Vamos, a ver. Bien, Van der Koy, volviste Esto con nos todo. involucra a todos. Volviste con todo, Van der Esto Koy. no es Ricardo. no formamos parte de un programa que se aparte mucho de la política, solo en situaciones excepcionales. Esta es una situación excepcional. Totalmente. Un oro para Ricardo Darín, gran protagonista de la película que acaba de ser estrenada 1980. esta semana. Mañana la voy a ver. Bueno, después Con tu mamá. contarás. Yo todavía no la vi. Natalia va a llevar al cine a la Me mamá. parece muy bien. Tiene muchas Y expectativas. la mamá le va a contar, o ella le va a contar. No, Bueno. Vamos a hacer un... Ayer intercambio. estuvo a punto de ir el presidente a verle el estreno. ¿Ah, sí? Ayer estuvo a esto de ir al Y cine. no consigue localidades. No, estaba agotadas. Parece Mirá que alguien vos. le dijo, presidente, No da, ¿no? pasan cosas. No da. No da. Están los neumáticos. No da para ir al Bien. cine, No claro. da para ir al cine. Reconocimiento a Ricardo Darín, no tanto por la actuación, que supongo que será muy buena, como lo hace habitualmente, sino porque encarna una historia y un personaje que, a mi juicio, no hay por qué compartirlo, en términos políticos judiciales, es el más importante de la democracia desde 1983. Se la mandamos a Darín. A Darín. Es más, si quiere venir en cualquier momento, lo invitamos, ¿eh? Qué lindo invitado. Y nosotros nos vamos. Nos vamos, volvemos el viernes. Chao, buenas noches. Chao, muchas gracias. Chao.